inspirante, cuando uno está enamorado, cuando uno está cerca de la persona agradable para nosotros, para esa persona especial, cuando uno logra encontrar esos espacios, esos momentos en donde compartimos esos momentos agradables con esa persona, con nuestra familia, con nuestros amigos o con las personas que nosotros hemos elegido. Es fascinante, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, pero lo más importante, hay que agradecerlo. Vamos con Aries. Mi querido Aries, hoy estás romántico, sexy, coquetoso. Por favor, no te me limites si quieres llegar con esa chica, con ese chico, con unas flores, con un detallito, con algo lindo, que le haga saber que estás pensando en esa persona, porque mira, ¿a quién no le gusta recibir algún detalle del corazón, Tauro? Mucho cuidado, mi querido Tauro, porque pueden haber traiciones, mentiras, situaciones que te desilusionen, que te pongan en alto que algo no está saliendo completamente bien. Así es que cuidado, mi querido Tauro, abre bien los ojos. Géminis. Disfruta, pásatela bonito, haz travesuras a las personas que te rodean. Mi querido Géminis, haz aquello que brote de tu corazón, porque de verdad que tienes un corazón muy bonito, Géminis. Así es que vamos a aprovechar ese corazón para compartirlo con las personas que nos rodean. Créeme que vas a tener un día extraordinario y de verdad, haz alguna bromilla por ahí, te va a ir bien. Cáncer. Ay, Dios mío, nada más bonito que un espíritu infantil, un espíritu que ríe desde el corazón, que ríe desde lo más profundo de nosotros. Así es que si eso está pasando en ti el día de hoy, si sientes esa energía, esas ganas de poder disfrutar este día, de reír todo el tiempo, hazlo por favor, mi querido Cáncer, no te me detengas. Leo. Hay que brindarnos, hay que darles a las personas, hay que regalarles esos espacios, esos momentos en donde estamos exclusivamente con esas personas. Por favor, apáguenme ese celular. Vamos a dejar a un lado la parte de la tecnología cuando estemos conviviendo principalmente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con las personas que amamos en general. Vamos a dejar a un lado la tecnología y vamos a dedicarnos el 100% a nuestra gente. Virgo. Hay que divertirnos, reír, jugar, hacer cosas que sean, además de divertidas, interesantes. Esto es fundamental, mi querido Virgo, para que las cosas fluyan, salgan de manera perfecta, así es que mucha atención. Libra. Ríe, diviértete, pásatela bonito. Lo más importante es que hoy disfrutes al 100% este día. Vienen algunas circunstancias en donde vas a ser seguramente el centro de atención, así es que proyecta toda esa energía bonita que surge de tu ser interior. Escorpio. Los placeres sencillos es lo más complicado de lograr en este universo, porque ¿sabe qué, señor, señora? Los placeres sencillos solamente los dioses pueden entenderlos, pueden gozarlos, pueden comprenderlos, pueden observarlos. Así es que vamos a ver en los pequeños detalles las cosas maravillosas que el mundo tiene para sorprenderte. Sagitario. Mi tocallito de signo, mucha atención porque andamos de un celoso tremendo. Seguridad y confianza en ti mismo ante todo. Recuerda que eres único, eres irrepetible, eres la persona más maravillosa del universo y seguramente aquella persona que esté interesada en ti lo va a saber ver. Así es que confía en eso, confía en ti. Capricornio. Ay, capricornianos coquetos y ya de por sí tienden a ser sumamente coquetos, a tener ahí las relaciones de tal manera que ustedes se sientan estimulados. Y eso no es malo, eso es bueno, pero hay que hablar con claridad con las personas con las que socializamos para poder respetar su corazoncito, Acuario. Andas bueno, Acuario, el día de hoy es santo, puro e inocente, no rompe un plato, cualquiera que cometa un error, fueron todos menos Acuario. Hoy están virtuosos, son unos ángeles, unos soles, están preciosos. ¿Y sabe qué, señor, señora? Si usted pertenece a ese signo, se vale. Se vale mantener nuestra virtud, nuestro ser interior intacto. Eso es bonito, sabernos a nosotros mismos bien, bonitos. Gente, seres universales, seres de luz. Piscis. Mira, Piscis. Respira profundo y suelta, vienen a tu mente algunas ideas, pensamientos de relaciones del pasado
cosas que ya no están en el aquí y el ahora. Hay que soltar. A veces estas emociones llegan a nosotros para que las analicemos, las retroalimentemos y las logremos liberar. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto está en ¿qué? En mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia.